La reproducción asexual y sexual en las plantas. La reproducción asexual en las plantas se realiza básicamente por dos mecanismos. La multiplicación vegetativa, que consiste en la regeneración de una planta completa a partir de tallos, hojas, raíces o yemas de otras. Existen varios tipos de multiplicación vegetativa. Puede ser natural o artificial. Naturalmente puede ser por estolones, son tallos largos que crecen al ras del suelo, producen raíces que dan origen a una nueva planta. Por ejemplo, la frutilla y la frambuesa. Por rizomas, son tallos, emiten nuevos tallos aéreos y al quedar aislados originan nuevos individuos como el lirio, el jengibre, el orégano y la menta. Por tubérculos, son tallos cortos y subterráneos que acumulan sustancias de reserva, se separan de la planta original generando un nuevo individuo como lo hace la papa y la remolacha. Y por último por bulbos, que son los que tienen hojas carnosas sobre un tallo corto con forma de disco como el tulipán, la cebolla y el ajo. El otro mecanismo es denominado esporulación. Ocurre en algunas plantas sin flor como los musgos y los helechos que producen esporas. ¿Pero qué es una espora? Es una célula con envolturas gruesas y resistentes que soportan condiciones desfavorables, como temperaturas extremas y ausencia de agua y nutrientes. Cuando estas son liberadas y trasladadas por un medio como puede ser el agua o el viento, llegan a un lugar apropiado y germinan. Ahora nos toca ver la reproducción sexual en las plantas. Empecemos por las gimnospermas. Vamos a usar como ejemplo a los pinos. Estos poseen conos masculinos y femeninos. Cuando alguno de los granos de polen expulsados por los conos masculinos logra ingresar dentro del cono femenino, libera los gametos masculinos que, de este modo, fecundan los óvulos. Los óvulos fecundados se convertirán en semillas. Cuando el cono madura, las escamas se abren y las semillas son liberadas. En segundo lugar, tenemos a las angiospermas. En estas las flores son los órganos reproductivos de la planta y se desarrollan a partir del esporofito. La mayoría de las flores de las angiospermas son hermafroditas, es decir, que una misma flor tiene estructuras que producen gametos femeninos y gametos masculinos, lo que posibilita en muchos casos la autofecundación. Como estructura reproductora femenina tenemos el gineceo, que está formado por un grupo de carpelos fusionados entre sí. Cuenta con un estigma, que es la superficie a la que se adhieren los granos de polen, y un estilo con forma de tubo que lo comunica con el ovario, dentro del cual se hallan uno o más óvulos. Alrededor del gineceo se encuentra la estructura reproductora masculina, los estambres, que en conjunto constituyen el androceo. Tienen la apariencia de filamentos y en sus extremos poseen anteras, pequeños sacos donde se forma el polen. Muy bien, ahora vamos a ver la reproducción asexual en animales. Existen varios métodos. Uno es la fragmentación y regeneración, en el que el individuo puede regenerar una parte o la totalidad de su cuerpo. Por ejemplo, se ha comprobado que ante situaciones ambientales desfavorables, las estrellas de mar poseen la capacidad de fragmentar su cuerpo. El otro método es denominado gimación. En este tipo de reproducción se forma uno o más brotes sobre el cuerpo del organismo adulto. Ese brote es una versión en miniatura del individuo del cual se originó, que luego se desprende y puede desarrollarse en forma independiente. Muy bien, ahora nos toca hablar de la reproducción sexual en animales. En la mayoría de las especies animales, la reproducción sexual se da entre individuos de la misma especie y de sexo distinto. Las hembras, que tienen los órganos reproductores femeninos y producen óvulos, que estos se caracterizan por llevar información genética materna y gran cantidad de sustancias de reserva que nutrirán al futuro embrión, y los machos, que cuentan con órganos masculinos y producen espermatozoides. Por su parte, aportan la información genética paterna. Durante la fecundación, el espermatozoide alcanza el óvulo y su material genético se incorpora al gameto femenino. A partir de ese momento, el óvulo fecundado o cigoto dará origen a un nuevo individuo. Ahora vamos a ver los tipos de fecundación. Existen dos tipos, externa e interna. La primera se produce cuando la unión de los gametos ocurre fuera del cuerpo de los organismos. Es frecuente en ambientes acuáticos cuyas características facilitan la movilidad de los gametos. Y en la fecundación interna, el macho deposita los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra durante el apareamiento o cópula.
Esta acción la realiza mediante órganos específicos que permiten un recorrido más seguro y directo de los gametos. Bien, ahora vamos a ver las estrategias reproductivas. Existen dos estrategias, la estrategia K y la estrategia R. Se trata de comportamientos que emplean las especies en el momento de la reproducción y que aseguran su supervivencia. Las especies con estrategia K suelen ser animales y plantas grandes que viven muchos años y habitan en la selva, en los bosques y en las regiones esteparias. En el caso de los elefantes o de los pingüinos, que a diferencia de las moscas tienen solo una cría, destinan mucho tiempo al cuidado parental y así aseguran su supervivencia. Las especies que presentan estrategia R suelen ser microscópicas o de tamaño pequeño, como bacterias, protozoos, animales pequeños, etc. Habitan en charcos, montones de tierra junto a madrigueras, rocas desnudas, zonas polares, desiertos, entre otros ambientes. Otro ejemplo son las tortugas marinas. Para finalizar, vamos a ver un poquito lo que es el desarrollo del embrión. Es el periodo durante el cual se forman los órganos que componen al nuevo individuo. Cuando el desarrollo del embrión se da en el interior de un huevo con cáscara pero fuera del cuerpo de la madre, los animales se denominan ovíparos. A este grupo pertenecen una gran cantidad de especies de aves, reptiles y peces. Los animales ovulíparos, en cambio, tienen fecundación externa y el desarrollo ocurre fuera del cuerpo materno en un huevo sin cáscara. En otros, las hembras conservan los huevos dentro de su sistema reproductor, ya que son animales ovovíparos. A este grupo pertenecen algunos caracoles, serpientes y escorpiones. En los animales vivíparos, en cambio, el embrión se desarrolla completamente en el interior de la hembra. En este tipo de gestación característica de los mamíferos, el embrión se encuentra más protegido frente a ataques de depredadores o impactos producidos por factores ambientales.